Si este vídeo te resulta útil, no olvides suscribirte para ganar acceso a los cientos de vídeos con técnicas, ideas, secretos y herramientas de este fantástico programa. Y además nos estarás motivando para que sigamos subiendo de forma regular más tutoriales para que puedas sacarle todo el partido a Krita. Gracias de antemano y vamos allá. Hola a todos y a todas, esto es GeoTutorials, yo soy Daniel y hoy vamos a ver cómo se modifican y se crean los pinceles. Es decir, queremos crear herramientas adaptadas a lo que queremos ilustrar y a cómo queremos hacerlo. Si al menos habéis abierto alguna vez Krita, sabréis que los pinceles están aquí subdivididos en etiquetas. Cada etiqueta engloba un grupo de pinceles similares y podemos aquí verlos todos. Estos son los pinceles que venían con Krita cuando la descargasteis, más los que hayáis creado o hayáis incorporado de otro lugar. Estos pinceles pueden ser sacados de una sección concreta borrando la etiqueta. Podéis cambiar el nombre de la etiqueta de manera que estos pinceles acaben en otro subgrupo, o incluso podéis crear una nueva etiqueta para almacenar allí unos pinceles con un propósito concreto. Por ejemplo, podría crear una etiqueta mis pinceles, es decir, los pinceles que yo he hecho o los pinceles que utilizo para el proyecto Ballenas en el Mar. Pero no es aquí donde vamos a crear pinceles, aquí es donde los vemos. Para crear y modificar pinceles vamos a este botoncito de aquí, editar preferencias del pincel. Aquí tenemos 6 secciones. Arriba tenemos la información general del pincel seleccionado, que en este caso es este. Si cambiamos el pincel seleccionado, nos cambia también no solo la información general del pincel, sino también las posibilidades que tendremos a la hora de intentar modificarlo. Aquí tenemos la sección de las opciones. Aquí tenemos los parámetros que podemos querer modificar para crear un pincel distinto. Mientras que aquí tenemos los diferentes sensores. Es decir, aquí decidimos qué característica del pincel modificamos, mientras que aquí decidimos cómo modificamos esa característica. Por ejemplo, si queremos modificar la punta del pincel, pues aquí tenemos estas opciones, mientras que si queremos modificar la opacidad, nos aparecen otra serie de opciones. Aquí tenemos los valores predefinidos, que es básicamente los diferentes pinceles agrupados por motores de pincel. A la derecha del panel tenemos el bloc de notas, donde podemos probar los pinceles y ver al momento las modificaciones que hayamos hecho. Ten en cuenta que también podemos probar los pinceles en el canvas mismo, es decir, podemos quitar el bloc de notas, reducir el espacio aquí, mover esto aquí por ejemplo, y hacer nuestras pruebas. Ahora mismo estamos en este pincel y vamos a hacer unas pruebas para ver en detalle cómo funcionan los controladores. Vamos por ejemplo a punta de pincel, lo del tamaño es evidente. Lo de las proporciones básicamente aplana un pincel que sea redondo. Podéis ver tanto los efectos en la punta del pincel como en esta muestra. Aquí tenemos círculo o cuadrado. El tipo de máscara me parece más interesante. Al suavizarlo acabas con un pincel con bordes difuminados. Vamos a aumentarlo un poquito para que se vea bien. Lo de la densidad es un tema interesante para el tema de las texturas. Vamos a reducirlo bastante para que veáis cómo se muestra. Vamos a ver estas dos pestañas. Básicamente esto te cambia el pincel o la punta del pincel. En este caso la punta del pincel se convierte en un texto. Es decir, esto que se ve es una frase. Y estos son cientos de frases una detrás de otra. O darle un tamaño mayor. No le veo mucho la utilidad, pero seguro que alguno se le encuentra. Interesante, cuando clicáis en este botoncito, todo vuelve a la normalidad. Este pincel vuelve a ser lo que era, a no ser que acabes cambiando los ajustes y sustituyendo el pincel que tienes ahora por lo que hayas ajustado, lo cual no recomiendo. Mejor hacer una copia y hacer un pincel nuevo, que es en parte de lo que va este vídeo. Ahora vamos al predefinido, que es una serie de imágenes que se convierten en la punta de tu pincel y puedes elegir desde un triángulo
a... ¿Qué es esto? ¿Una hoja de marihuana? Casi. Pero bueno, en el trazo puede ser útil, hay que ir jugando. Ahora vamos a salir de la punta del pincel para organizar mejor vuestro trabajo o vuestra creación de pinceles. Puede ser interesante saber que estos son realmente 4 secciones: general, color, textura y pincel enmascarado. Ahora estamos en general y vamos a ir, por ejemplo, a opacidad. Si esto es una opacidad de 100%, quitamos opacidad y se queda al 50%, y quizá esto es un 15%. La diferencia entre opacidad y flujo, que está aquí, es la siguiente. Vamos a empezar el flujo con fuerza 100% y será básicamente lo mismo. Si lo bajamos mucho, pues veremos que en lo que es el contorno se suaviza, es decir, esta última línea con muy poco flujo lo que hace es tener mucha menos densidad. Si bien con todo el flujo haces así y es lo mismo, y con toda la opacidad haces así y es lo mismo, bajas opacidad y no se superpone, estás haciendo una figura plana, mientras que con flujo, si lo bajas mucho, sí que se superpone, ¿eh? Podéis ver cómo al haber menos, podríamos decirlo, partículas en la densidad de esta línea, pues se superponen y crean estas texturas o esta dimensión. En este caso vamos a aprovechar para relacionar lo que serían las opciones con los sensores, con la gráfica de presión. Esto es una gráfica de presión. Cuanta más presión, mayor efecto. En este caso, con poco aumento de presión, prácticamente nada, el efecto llega al 100% de la fuerza en este caso. Es decir, prácticamente no hago presión y ya llegamos al 100% con poca presión. Si, por ejemplo, cambiamos esta curva, deberé hacer mucha presión para llegar al máximo de intensidad. Todo es igual, pero la gráfica ha cambiado y ahora debo hacer mucho esfuerzo aquí para llegar a menos de la mitad de la fuerza que aquí tenía desde el principio. Si ponemos esto donde estaba antes, enseguida llego a la presión máxima y no importa cuánta más presión haga después, ya he llegado al máximo de efecto, es decir, al máximo de flujo en este caso. Bueno, pues ahora vamos a crear un pincel y a guardarlo. Aquí no os voy a mostrar cómo hacer un pincel concreto, os he mostrado algunos parámetros que se pueden modificar para hacer uno. Hay muchos más, no podemos entrar en detalle. Si os interesa algún parámetro en concreto, me lo dejáis en la sección de comentarios y podemos hacer un vídeo adaptado a ese parámetro o opción o sensor concreto. Aquí estoy haciendo un pincel poco elaborado para que veáis cómo se guarda y qué opciones hay a la hora de guardarlo y dónde aparecerá. Bueno, ahora ya lo tenemos. No vamos a sobreescribir el pincel que hemos utilizado como patrón porque desaparecería el que teníamos. Así que vamos a guardar. Aquí podemos poner el nombre y recordad que Krita almacena estos pinceles en orden alfabético. Debería aparecer el primero. Además, podemos utilizar la misma miniatura que estaba en el pincel que hemos cogido como punto de referencia, como ilustración que va a aparecer luego aquí en los pinceles. Podemos utilizar lo que hemos dibujado en el bloc de notas, incluso ampliarlo. Podemos cargar una imagen de nuestro ordenador. Vamos a poner a Tom Cruise, por ejemplo. O podemos incluir un icono de la biblioteca o varios. Como por ejemplo, podemos poner esta piedra y aquí un signo de más, por ejemplo. Aceptar, y a esto le podemos pintar un ejemplo de lo que es el pincel mismo o borrarlo todo. En este caso vamos a hacer lo último, biblioteca, cogemos esto, le ponemos el sumar, venga, me gusta más esto, le ponemos los colorines, hacemos un enrayajo y guardar. Y ahora, como decíamos, al ser el pincel A1 ha acabado delante de todo. Este es mi pincel. Aquí podemos crear una nueva etiqueta, es decir, la carpeta que hemos dicho antes con los pinceles agrupados para un tipo de uso o para un proyecto, en este caso pinceles canguro. Y podemos con el botón derecho
asignar etiqueta, pinceles canguro. Y ahora cuando vaya a pinceles canguro, tengo este pincel y cualquier otro pincel que haya decidido meter en esta carpeta o en esta etiqueta, como lo llama Krita. Y ahora ya podemos utilizar el pincel como lo haríamos en un proyecto normal. No me siento especialmente orgulloso de este dibujo, pero hemos creado un pincel, hemos visto cómo hacerlo y guardarlo, hemos visto las secciones, las opciones, los sensores y cómo manipular algunos de ellos, y hemos hecho un dibujo feo. Hasta la vista.